Vamos a dedicarnos a la enseñanza de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 al 3. Vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron con ganas de estudiar la palabra de Dios? Aleluya. Ese es nuestro mejor estudio. Aleluya. Más que nuestra profesión. Nuestro mejor estudio es el estudio de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 3. Amén. Vamos a leerlo primero en la versión Reina Valera y luego se los voy a leer en la versión Traducción Lenguaje Actual que he traído para compartir con ustedes. Pero primero en nuestra versión Reina Valera. Amén. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria al Señor. Traducción Lenguaje Actual dice: miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque tampoco han conocido a Dios. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno como lo es Jesús. Gloria al Señor. Siéntese, por favor. El asunto sobre el cual quiero hablar esta mañana es sobre la posición y la condición del creyente. Y he titulado este mensaje La gran diferencia. Amén. La gran diferencia. Vamos a hablar de la posición y la condición del creyente. Por más que uno haya vivido experiencias con Dios y crea que conoce algo de Dios, Dios no deja de sorprendernos. Estuve orándole a Dios y diciéndole: Señor, creo que he agotado el tema de las preguntas que superan a los sabios, aunque hay mucho más que hablar acerca de Dios, definitivamente. Pero en cuanto al propósito que Dios ha tenido con nosotros en los últimos días aquí en la congregación de Alfonso López, yo le decía: Señor, y si no es por ahí, realmente yo necesitaría que tú me dieras una palabra. Bueno, así hablamos algunos con Dios.
Y digo que uno no deja de sorprenderse con Dios porque a cambio de un tema me regaló 4. Y uno de esos temas creo que va a dar para mucho tiempo. Que Dios me hablaba acerca de lo que debe de ser nuestra posición frente al pecado. Ese es uno de los temas que Dios me dio. Pero también, hermano, me dio un tema sobre la espiritualidad en ambientes hostiles. Y ahí es donde vamos a extendernos en los próximos domingos y jueves. Pero también el Señor me dio un tema acerca del Calvario, una frase que ya había sonado en mi mente y en mi corazón hace mucho tiempo y que creo que va llegando el momento de compartirla, sobre la hendidura en la peña. Pero me dio este mensaje para esta mañana sobre la posición y la condición del creyente. Los otros 3 los tengo allá, los estudiantes de homilética saben, los tengo allá en el semillero. Estoy muy contento porque creo que tengo un muy buen semillero. Y cuando usted es un predicador de planta, cuando usted es un pastor, usted no sabe cuánto se aprecia el poder tener por lo menos algunas ideas para enseñar a la iglesia. Si usted predica una vez al año no tiene ese problema, pero cuando usted predica todo el año, se necesita la dirección de Dios para encontrar siempre dónde están los pastos frescos. Por eso quiero predicar entonces sobre este título, la gran diferencia. Y quiero empezar compartiendo una ilustración para que vamos ubicándonos sobre lo que pretendemos enseñar esta mañana. Gloria al Señor. Esta ilustración, o como hacer una pequeña analogía entre lo que es la situación del príncipe y el mendigo. Así se dice, ¿no? No se dice mendigo, sino mendigo. Cuando nosotros miramos, mis hermanos, esta realidad, encontramos que aunque un príncipe intente vivir como un mendigo, no significa que deja de ser príncipe. Y en el caso contrario, igual. Aunque un mendigo quiera vivir como un príncipe, no deja de ser un mendigo. Si hablamos de ellos dos como niños, el príncipe como niño comparado con otros niños, pareciera que no hay diferencia. El príncipe también vive el proceso de la inexperiencia, posiblemente de la rebeldía, de la ignorancia. Porque cuando él está pequeño ni siquiera se da cuenta cuál es la diferencia entre el otro niño y él.
A los dos les gusta jugar, posiblemente con los mismos juguetes. Tal vez puede asemejarse en su conducta y en su forma de hablar con los demás compañeros, pero nunca ha dejado ni dejará de ser un príncipe. Aunque en su comportamiento se parezca al otro niño, aunque tenga rasgos muy parecidos a los otros niños, ya habrá tiempo cuando sea grande de que él reconozca su posición y que adopte un comportamiento, porque el que es príncipe debe portarse como príncipe. No todos dicen amén, pero así es. Gloria a Dios. Cuando nosotros entonces miramos esa analogía, esa ilustración, nos puede ayudar para comprender lo que queremos enseñar esta mañana sobre la posición y la condición del creyente. ¿Sabe, hermano? Me animé mucho a traer esta enseñanza porque creo que todos en algún momento hemos sufrido por no reconocer la diferencia entre posición y condición. Yo leí de un hombre que ese texto, el que está en Cristo nueva criatura es, he aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y él decía que ese texto lo golpeaba tan fuerte, porque él veía que otros lo recitaban, lo leían con tanta propiedad, con tanta convicción. Parecía que ese texto era verdad para ellos, pero para él no. Porque él todavía veía una cantidad de hábitos, de vicios, de cosas que traía desde el pasado. Así que era duramente confrontado con esa realidad que él vivía, con esas circunstancias que lo determinaban. Así que ese texto para él parecía como tan lejos de cumplirse que él casi ni quería escucharlo ni leerlo. Se sentía defraudado y sentía que defraudaba a Dios. Y creo que todos en algún momento hemos vivido esa sensación, hemos tenido esa experiencia. Como que las cosas que se hablan de la vida en Dios son tan lejanas que no nos pertenecen, que no son una realidad en mi vida. Y muchos se desaniman tanto hasta el desmayo. Renuncian porque terminan asumiendo o concluyendo equivocadamente que eso no es para mí. Pues queremos, hermano, que esta enseñanza nos ayude a salir de eso, a entender esa situación. Nadie tiene por qué renunciar
a las verdades gloriosas del Evangelio, porque sienta que su vida no se amoldan a ellas. Tenemos un hermoso desafío. Es un desafío para valientes. Aquí hay el varón tiene que ser verdadero hombre y la mujer tiene que ser verdadera mujer. Como lo expresa el texto bíblico cuando habla de ceñirse. Ceñirse. Cíñete como varón. Es lo que nosotros conocemos como póngase bien los pantalones. Póngase bien los pantalones. Están bien firmes con la correa, de tal manera que no se le van a caer ni va a quedar avergonzado. Y lo mismo las mujeres con su falda, bien ceñida. Eso significa ser valientes, ser gente de carácter, personas que no son llevadas por doquier de cualquier viento de doctrina, personas de entendimiento, personas de firmeza en el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Como yo acostumbro preguntarles, ¿cuántos quieren escuchar esta enseñanza? ¿Sí les interesa? Porque si no, yo la guardo, hermano. Es una pregunta retórica, pero yo sé que a ustedes les gusta. Tengan paciencia con su pastor. Siempre el pastor con sus cosas. La gran diferencia. Así que vamos a empezar, número 1. Mirando de qué depende realmente la gran diferencia entre posición y condición. Número 1. La posición del creyente depende exclusivamente de la obra divina. O sea, lo que tú y yo lleguemos a hacer no depende de nosotros. Lo que tú y yo somos no depende de nosotros. No es una obra humana. Depende de Dios. Todo creyente tiene por gracia una maravillosa posición espiritual. Romanos 5:2. Como estamos en un estudio, vamos a ir proyectando los textos, hermano Joanita. Romanos 5:2. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Escuche esa frase, ¿por medio de quién? Está hablando de Jesucristo. Y dice, por medio de Jesucristo hemos obtenido. Gloria al Señor. Ve, hermano, esta posición no se consigue pagando un derecho con dinero. Esto no es como pertenecer a un club o pertenecer a alguna institución humana. No hay dinero en el mundo
que pueda comprar la posición que tenemos con Dios. No lo hay. Es a través de Jesucristo. Solo podremos gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios a través de Jesucristo. Así que la realidad en el tema de la posición es Jesucristo. Esa es la realidad. No depende si tú eres bueno o malo. No depende si tú vienes a la iglesia o no vienes. La obra de Cristo no depende de las circunstancias humanas. Dios no es determinado por el hombre. Por favor, si alguien se está preguntando, entonces no hay necesidad de venir al culto, entonces no hay necesidad de tener la Biblia, ni de leer la Biblia, ni de orar. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo que la posición que tenemos en Dios depende absolutamente de la obra divina. Por eso la Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia, a través de la fe en Jesucristo el Señor. Vea, yo hoy les voy a dar la bienvenida a la gracia. Aleluya. Para los que de pronto nunca han logrado entrar, nunca han logrado estar firmes, nunca han logrado gloriarse en la esperanza de la gloria de Dios, bienvenidos. Ojalá que hoy muchos se quiten una cantidad de cargas de encima, porque a veces nosotros los seres humanos tomamos cargas demasiado pesadas que no podemos llevar. La voluntad de Dios es que vivamos en la gracia. Y la gracia es un don inmerecido. Usted y yo no lo merecíamos, pero a Él le plació entregarnos por su gracia el don inefable de la salvación. Apláudalo fuerte, apláudalo. Si lo entiende. Así que la posición del creyente tiene que ver con un estado legal como hijo de Dios. Y aquí entonces la pregunta sería, ¿cómo ve Dios a su hijo? A través de Cristo. No cómo nos vemos nosotros, sino cómo nos ve Dios en Cristo. Está relacionado con todo lo que es cierto acerca del creyente por cuanto es salvo por gracia. Así que es necesario tomar nota de lo siguiente acerca de la posición del creyente en Cristo. Vamos a hablar aquí de 5 cosas rápidamente en este primer punto. Estamos hablando de la posición del creyente que depende de la obra divina. Número 1, esa posición del creyente es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Le puede no gustar al diablo, no nos importa. Le puede no caber en la cabeza al ser humano, no nos importa.
Porque lo que menos importa aquí es lo que piensa el diablo o lo que piensa el mundo. Lo más importante es la verdad de Dios a través de su palabra. Y estamos hablando que el Calvario a nosotros nos dio una posición. Hermano, el Calvario es una cosa hermosísima, grandiosa, majestuosa, donde se cumple fielmente lo que dice el apóstol, que lo más débil de Dios. Y él estaba pensando, estoy convencido que el apóstol Pablo estaba pensando en la obra de Cristo en el Calvario. Y dijo, lo débil de Dios, el Calvario, es más fuerte que los hombres. Y lo que parecía una necedad es más sabio que los sabios. Gloria al Señor. Nosotros nos gozamos en la obra de Cristo, hermano, en el Calvario. Aleluya. Por eso decimos, cuéntame la historia del bendito Cristo. Aleluya. Yo quiero oír más de esa historia. ¿Sabe quién no quiere oír del Calvario? Usted ya sabe quién no quiere oír del Calvario. Porque aunque él trate de minimizar los impactos del Calvario, por lo menos en la mente del ser humano, no puede ni podrá nunca minimizar los impactos en su propio contexto. Me explico, el diablo, los demonios saben que el Calvario fue el gran golpe de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Calvario es la gran victoria de Dios sobre el imperio de las tinieblas. Aleluya. Y es seguro recordárselo. Si por ahí todavía hay algún espíritu volando, si algún agente del imperio de las tinieblas se vino acompañando a alguien a este culto, que lo escuche y que lo reporte allá a su mando superior. Cristo en el Calvario venció a toda potestad, a todo género del infierno. En el Calvario los ató, los venció, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay victoria. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Alguien aquí sabía que el diablo odia la sangre? El diablo odia la sangre, porque él sabe que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y como dijo el predicador Joe Ríos, él sabe que para acercarse a uno de nosotros, él va a tener que atravesar un río carmesí desde el Calvario hasta nosotros.
Aleluya. Nosotros no somos producto de la casualidad. Tú no eres hijo de Dios por casualidad. Tú no eres miembro de la iglesia por casualidad, y mucho menos por nominalismo religioso. Usted es hijo, usted es iglesia por la obra de Cristo en el Calvario. Usted quiere vencer al enemigo, usted quiere vencer al mundo, usted quiere vencer al pecado. Métase en el Calvario. Aleluya. Aleluya. Fue allí donde Jesucristo noqueó al diablo, Jason. El knockout. Aleluya. El diablo cayó para nunca más volverse a levantar. El problema es que nosotros a veces le damos a él unos atributos y unos permisos que ya perdió hace rato. Pero estamos hablando de posición del creyente. Es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Número 2, llega a pertenecerme por mi fe personal en Jesucristo en el momento en que soy salvo. O sea, esta posición se recibe por fe. No se gana por oraciones o por diligencia en el servicio o por asistir a la iglesia o por alguna obra buena. Es totalmente un don de Dios que se recibe por fe. Hermano, todo regalo se tiene que recibir. Si se quiere disfrutar, hay que recibirlo. Número 3, hablando de la posición que depende de la obra divina, es perfecta. Escuche esto que es súper interesante. Mi posición nunca podrá aumentar o mejorar. Mi posición es ideal. Mi posición en Cristo es perfecta. Estamos hablando de la obra de Cristo. ¿Acaso no dice la Biblia que Él todo lo hizo perfecto en el momento que lo hizo? Es la mejor posición posible. Por ejemplo, mi posición incluye el completo perdón de mis pecados. Este perdón es un perdón perfecto, no es un perdón a medias. No es que Dios perdona unas cosas y otras no. El perdón que tengo nunca podrá aumentar o mejorar. No puede incrementar un perdón perfecto. Recibí ese perdón total el día en que fui salvo y tendré ese mismo perdón hasta el día que me muera. Gloria a Dios. Estamos hablando de nuestra posición. No aparte, por favor, la ilustración del príncipe y el mendigo. No importa dónde esté el príncipe, no deja de ser príncipe. Aunque alguien tenga que decir que el príncipe no debería estar ahí. No importa lo que diga. No importa lo que haga. Aunque trate de traicionar su posición, siempre la tendrá. Gloria a Dios. Es perfecta. No se puede mejorar. ¿Por
porque es perfecta, es inmejorable, porque es la mejor, es ideal. Número 4, mi posición es la misma que tiene todo otro hijo de Dios. Tenemos igual posición. La posición como hijos de Dios es la misma del pastor y es la misma del recién bautizado. Gloria a Dios. La posición del hijo de Dios es la misma del amo y del esclavo. Es la misma del rico y el pobre. La posición es la misma del hombre y la mujer delante de la presencia de Dios como hijos. Por eso la Biblia dice: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay hombre o mujer. Todos somos uno en Cristo. Posición. Por eso el respeto es tan importante. Que no pensemos que tenemos ventaja alguna sobre otro por un cargo o posición humana. Por eso yo he dicho, el hombre que no es capaz de respetar a su esposa como mujer, debería respetarla porque es una hija de Dios. Tenemos igual posición, igual rango, igual situación. La posición de Pablo no es mejor que la posición de cualquier cristiano. Escúcheme lo que le voy a decir. Vamos a ver si usted aguanta esto. Por más carnal que sea, hay poder. No diga eso, pastor, que un cristiano carnal tiene la misma posición de Pablo. Sí, porque la posición es inmejorable. Y también yo le digo, nadie puede hacerla menos. Por eso, hermano, cuando se habla de hijos, no importa que sea la oveja negra, pero no deja de ser hijo. Estamos hablando ya de un contexto cristiano. Ahora usted puede decir, pero la carnalidad, hermano, ¿qué cristiano tiene eso? Por eso estamos hablando de cristianos carnales. No estamos hablando de inconversos ni de impíos. Estamos hablando de gente que, habiendo conocido la verdad, viven en ciertas, no le voy a decir más porque me adelanto. Mi posición es la misma que todo otro hijo de Dios. Cuando lleguemos al tribunal de Cristo, habrá una gran diferencia entre los creyentes con respecto a las recompensas y la pérdida de recompensas, pero cuando se trata de nuestra posición en Cristo, no hay diferencia. La persona más débil, si es un verdadero creyente en el Señor Jesucristo, tiene el mismo título que el santo más ilustre. Eso lo dice un comentario de la Scofield. Escuche, el verdadero creyente, por más débil que sea, tiene el mismo título que el santo más ilustre: Hijo de Dios. ¿Acaso no dice el profeta, no lo dijo antes de que sucediera, cientos de años atrás? Este camino será llamado camino de santidad. Y los que anduvieren por él, por torpe que fueren,
no se extraviarán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vean, hermanos, el desafío está planteado para llegar a ser importantes en la obra de Dios. Pero eso no tiene que ver con la salvación. Eso tiene que ver con otro aspecto de nuestro crecimiento espiritual. Pero de seguro que la mayoría no vamos a llegar a ser ilustres en el reino de Dios. Hermano, pero por lo que estamos luchando es por escapar. Aunque a algunos les toque escapar por medio del fuego, como tizones arrebatados del incendio. Aleluya. Algunos van a llegar arrastrándose, que no es lo ideal, pero algunos van a llegar arrastrándose, algunos hermanos aferrados de las uñas. Porque el reino de los cielos se hizo fuerte. Porque el reino de los cielos se les manifestó con agresividad, con violencia. Y ellos lo arrebataron. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque aquí no se trata de cuántos títulos o cuánto reconocimiento me hagan. Aquí se trata de yo poder llegar. Yo quiero llegar y ver el rostro de mi Cristo en gloria. Claro, si Dios te plantea un desafío y te da unos dones y te da una gracia y te da una oportunidad para que seas trascendente, para que seas ilustre, pues deberíamos tomar ese desafío y hacerlo mejor para la gloria de Dios. Aleluya. Alguien puede decir: yo voy a mantener asegurada la corona de la vida eterna, pero también me gustan otras coronas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero mi posición es la misma que tiene todo otro hijo de Dios. Y número 5, y aquí terminamos esta primera parte. Mi posición está basada totalmente en la gracia. No merezco nada de ello. No soy en absoluto digno de ello. Es por la gracia de Dios que soy perfecto y completo en Cristo Jesús. Romanos 5:2. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero hablarles, antes de pasar al segundo punto, de algo que tiene que ver también con nuestra posición en Cristo, y que el apóstol lo denomina ser o haber sido aceptos en el amado. O sea, nuestra posición tiene que ver con la aceptación de Dios. O sea, Dios nos aceptó, pero nos aceptó no en nuestra humanidad ni en nuestros recursos, sino en los de Cristo. Somos aceptos en el amado. El amado es Cristo. He ahí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermano, permítame usar esta expresión muy nuestra, muy coloquial. Nosotros fuimos metidos por Cristo en el reino. Nosotros no teníamos entrada, no teníamos boleto.
No teníamos el bono, la entrada, el tiquete. Nos metimos detrás de Cristo. ¿Sabe? Cristo se presentó a la entrada. Y al portero que le preguntó, y claro, tú tienes entrada porque eres el Cristo, pero ¿y los que vienen detrás de ti? Y él dijo, vienen conmigo. Gloria a Dios. Pero son bastantes. Y él respondió, no todos los que quisiera, pero vienen conmigo, tienen mi nombre, tienen mi sello, huelen a Cordero, huelen a Cristo. ¿Acaso el Señor no dijo, San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo? Aleluya. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Me metí detrás de Cristo. Me metí detrás de Cristo. Aleluya. Ve, hermano. Los muchachos son testigos. Escuche lo que nos pasó en estos días en Jamundí. Fui con Rubén, con Santiago, el dúo Los Hermanos Novoa. Vea, le digo algo. A ninguna parte que ellos van con nosotros, en ninguna parte tienen que pagar entrada. ¿Sí o no? Y si usted algún día va conmigo a un evento donde yo soy invitado, usted no tiene que pagar la boleta. ¿Sí me estoy dando a entender? Vea, y ellos dos se sentaron allá adelante y el que estaba dirigiendo dijo, le damos la bienvenida al hermano Albeiro, al hermano Aldemar Novoa, pastores, y a sus pastores asistentes. Oiga, Santiago, pastor asistente. Wow. ¿Pero por qué? Porque entraron con el pastor. Hermano, no es difícil entender esto. Cristo se presentó en la puerta y dijo, no vengo solo. Uy, ¿cómo así? Vengo con todos los que vienen dependiendo de mis espaldas. A Cristo nadie le va a negar la entrada. Y Cristo dice en su palabra que Él subió a lo alto para sentarse a la diestra del poder de Dios en las alturas. Y dice, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, además el que también está sentado a la diestra del poder de Dios e intercede por nosotros. Por eso hay que andar es con Cristo. Con Cristo usted tiene entrada segura. Con Cristo usted no tiene que pagar adicionalmente ningún valor para entrar. Con Cristo usted tiene banquete. Con Cristo usted tiene gracia. Con Cristo usted tiene vida. Efesios 1:6, Joanita. Efesios 1:6. Vamos a mirarlo. Él nos ha favorecido. Aleluya.
Él se deleita en nosotros para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién era yo para que Él me aceptara? De verdad, hermanos, con sinceridad delante de la presencia del Señor, ¿quiénes éramos para haber sido aceptados en el amado? Para que tuviésemos entrada franca, entrada libre, para que nos podamos tan siquiera acercar. Él dice: acérquese con confianza ante el trono de la gracia. Alcanzarán oportuno socorro. Van a ser introducidos hasta el lugar santísimo por el camino nuevo que abrió Cristo. Hermano, nadie podía entrar a la misma presencia de Dios. En el Antiguo Testamento solo se le permitía a un hombre una vez al año. A un hombre llamado el sumo sacerdote. O sea, Dios le dio una posición. No importaba cómo se llamara el varón. No importaba qué título o qué características personales tuviera el siervo. Si era el sumo sacerdote, se llamara Moisés, se llamara Aarón, se llamara Elí, como se llamara el sumo sacerdote, tenía él el único derecho de una vez al año, y eso con sangre de los sacrificios en el altar del holocausto. Tenía que entrar, hermano, en temor y reverencia, con todo el respeto que se merecía, la oportunidad de estar delante de la presencia del Dios incontenible. Y entraba con el miedo, el temor de que quizás no fuera aceptado, aunque tenía la posición, pero algo pudo haber fallado en su condición para no poder ser aceptado. Podía morir, caer fulminado delante de su presencia, pero cuando era aceptado, había danza, había alabanza, había adoración, había júbilo, no solo en él, sino en todo el pueblo que afuera estaba esperando. Pero vino Cristo, el gran sumo sacerdote, y dijo: a partir de mí ya no será cada año, ni será una sola persona. Y rasgó el velo de arriba abajo y abrió el camino hacia el lugar santísimo. Aleluya. Ahora usted, todo el que cree, todo el que recibe a Cristo y se convierte en su hijo, puede entrar hasta el lugar santísimo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, estamos en la enseñanza. Por favor, ubiquémonos todos. Hay como un gran movimiento ahora. Estamos en un momento muy especial. La palabra aceptado viene de la palabra gracia. Significa que Dios nos ha agraciado en Cristo. En otras palabras, Dios nos ha favorecido grandemente en Cristo. La misma palabra se usa respecto a María en Lucas 1:28, muy favorecida. Llena eres de gracia. Pero ¿se acuerda que dijimos que la posición en Cristo es idéntica a cualquier otro hijo de Dios? En la Iglesia Católica no nos permitirían enseñar esto, pero la posición tuya en Cristo
es similar a la posición de María delante de la presencia del Señor. Muy favorecida, llena de gracia. ¿Alguien aquí se siente lleno de gracia? De verdad, levante su mano si usted se siente lleno de gracia. Uy, qué gracia me ha dado Dios para ser aceptado. Gloria a Dios. Hay una pregunta, Efesios 1:6. Efesios 1:6. Hay una pregunta aquí. ¿Describe ese texto la posición o la condición del creyente? La respuesta es posición. Ese texto describe la posición del creyente. Hemos sido aceptados por los méritos de Cristo. Como dice el himno, solamente. Por los méritos de Cristo solamente. Mis pecados son clavados en la cruz. Siendo ahora libertado plenamente. Ya no ando en tinieblas, sino en plena luz. Es una verdad, mi posición en Cristo. El creyente tiene total aceptación, completa aceptación, eterna aceptación. Dios está complacido conmigo en Cristo. Ha aceptado esa realidad, esa obra. Hermano, la obra de Cristo fue aceptada, fue aprobada. Por eso cuando Cristo murió, Él lo dijo ciertamente: consumado es la obra, ha sido terminada. Gloria a Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complace en su Hijo, Dios se deleita en su Hijo. Jesús dijo: yo hago siempre lo que mi Padre, a lo que mi Padre le agrada. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Como creyente estoy en Cristo, y por cuanto estoy en el amado, Dios se complace conmigo. Tengo amplia aceptación con Dios. Para que Dios me desaprobara, tendría que desaprobar a su Cristo. Para que Dios estuviera disgustado conmigo, tendría que estar disgustado con su Hijo. Aleluya. Aleluya. Hermano, hemos sido aceptados en Cristo, y allí se cierra, hermano, la realidad de nuestra posición en Dios. Ahora hablemos un ratico, ya para terminar, sobre la condición del creyente, para que miremos la gran diferencia que es nuestro sermón esta mañana. La condición del creyente depende de su práctica. La posición depende de la obra divina, sin que esté incluida la práctica del hombre. Pero la condición del creyente depende de su práctica. Así que es importante hacer una cuidadosa distinción entre posición y condición. Cuando hablamos de la condición del creyente, nos estamos refiriendo a su actual estado espiritual, o al estado en que se encuentra en algún periodo de tiempo. Tiene que ver con el andar del creyente. Por eso el apóstol Pablo dice: andad. ¿Cómo debemos andar? Como hijos de luz, como hijos de Dios.
Porque no le queda bien a un hijo andar como si fuera un bastardo. Porque no le queda bien a un príncipe portarse como si fuera un mendigo. No es de acuerdo a su posición. Ustedes no aceptarían una mala condición en su andar del que ha sido posicionado como pastor. Usted lo tiene claro y usted dice, el pastor tiene que vivir como es, como lo que es, como la posición se lo demanda, como pastor. Por eso yo les enseñé a los muchachos en el curso de ministerio práctico, cualquiera puede ser un pastor, pero un pastor no puede ser un cualquiera. ¿Por qué? Por causa de su posición. Ahora traslade eso a la posición de hijo de Dios. Y tendríamos que decir lo mismo. Cualquiera puede ser un hijo de Dios, pero un hijo de Dios no puede portarse como un cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Tiene que ver con el andar, con la manera en que el creyente vive y se conduce. Su condición depende de varios factores, tales como si confía o no en el Señor, si permanece o no en Cristo, si obedece o no a la palabra. Pero es muy diferente a la posición. Estamos hablando de su condición, o sea, su práctica, su ejercicio. Así que vamos a notar el contraste. Vamos a leer unos textos. Por favor, hermana Joanita, Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. Y luego Filipenses 3:12. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La obra de Cristo y nuestra vida como hijos de Dios. Filipenses 3:12. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Entonces mire, el Señor hizo en nosotros una obra real, pero nosotros tenemos que corresponder a esa obra. Por eso, aunque un texto dice que Él ya hizo una obra perfecta, Pablo dice, yo no lo he alcanzado, ni soy perfecto. Pero uno habla de la obra de Cristo y este texto habla de la condición del hombre. Gloria a Dios. Que son dos cosas muy diferentes. A Santiago lo pudieron haber llamado pastor asistente, pero tal vez él pudo haber dicho, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea pastor asistente, sino que prosigo a ver si logro. ¿Sí o no, Santi? ¿Y por qué no? ¿Hay algo imposible para Dios? Nosotros no éramos pastores. Yo conocí a Rubén, era el ujier del troncal. Era el que abría la puerta, el que hacía el aseo. Ahora es el pastor asistente.
Pero estamos poniendo ese ejemplo de la obra humana, de la práctica. Y la diferencia entre Hebreos y Filipenses es esa, es que Hebreos habla de la obra perfecta de Cristo y Filipenses habla de la obra imperfecta del hombre. Por eso es que estamos aquí luchándola, procurando. Como dijo el mismo apóstol Pablo, decía: por esto mismo yo peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Yo de esta manera corro, no como quien corre a la aventura. No hay una meta, por eso él dice: prosigo al blanco, a la meta. Gloria al Señor. Voy a mantenerme ajustado a la obra perfecta de Cristo, porque mientras que yo esté ajustado a la obra perfecta de Cristo, tengo seguridad. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces mi condición está muy lejos de la perfección. ¿Por qué? Porque ofendemos con palabras. Hay un texto, primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, hermano, aquí, hermano, comenzamos a caer en cuenta de muchas cosas y a salvar la gran diferencia. Por eso a veces no queremos reconocer que somos humanos y cometemos errores. Por eso a veces tratamos de esconder y terminamos viviendo una doble moral. Porque queremos presentarnos como: su santidad. Hermano, su santidad no está en Roma, ni aquí en López. Su santidad está en el trono de gloria. Su santidad es Jesucristo. Algunos de pronto no les gusta escuchar esto, pero todos lo sabemos. Si el Señor, llamado el Papa, no se arrepiente y busca a Jesucristo, se pierde. Y si el pastor no vive para alcanzar, hermano, la vida eterna y busca y se mete en Cristo, se pierde. Con título de pastor y todo. Hermano, hablemos la verdad. Gloria a Dios. Usted puede, hermano, ser el pentecostal más acérrimo, más radical, por lo menos en sus palabras, en sus exposiciones, un dogmático, un aferrado al texto bíblico. Pero si usted no se arrepiente de verdad y no vive para Dios, se pierde. Estamos hablando de la condición del creyente que depende de su práctica. Por eso, hermano, vamos a traer la enseñanza sobre las 3 posiciones frente al pecado. Ahí vamos a aprender cuál debe ser mi posición antes del pecado, antes de pecar, cuando estoy pecando y después. Porque el Señor dice a través de su siervo: hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado. Bien, pero eso es otra enseñanza. Mi condición está muy lejos de la perfección. Mi condición puede mejorar o empeorar. Escuche eso. Mi posición no puede mejorar ni empeorar, pero mi condición sí. Mi condición puede ser cambiada. Escuche, para mejorar o para empeorar.
Mi condición no es igual a la de todo otro hijo de Dios. ¿Sí nota la diferencia? En cuanto a posición, la posición es la misma de todo otro hijo de Dios. Pero en cuanto a condición, no es la misma. Entonces ahí es donde hablamos de el hermano consagrado y el que no está consagrado. Entre el hermano que tiene buen testimonio y guarda su testimonio y el hermano que anda dando mal testimonio. ¿Sí nota la diferencia? Pero la diferencia no radica en la posición. Los dos son hijos de Dios. Sino que uno se está portando bien y el otro se está portando mal. Y eso habla de su condición. Y la gente casi siempre, y en eso caemos a veces nosotros, los mismos de la iglesia, y es que condenamos la posición y no la condición. Entonces como, disque hijo de Dios. No dude de la obra de Cristo. No se meta en problemas con Dios. Disque evangélico. Sí, es evangélico, pero se está portando mal. Y no es culpa de Dios y no es culpa de la iglesia. Es culpa de él mismo. Entonces mi condición no es igual a la de todo otro hijo de Dios. Algunos creyentes andan firmemente en el espíritu, otros andan muchas veces en la carne. Algunos son carnales, otros son espirituales. Algunos confían en Dios, otros confían en sí mismos. Gloria a Dios. La diferencia entre la posición y la condición también puede describirse como la diferencia entre posición y práctica. Dios ha bautizado al creyente en Jesucristo y ha posicionado al creyente en su Hijo. En cuanto a nuestra posición, estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo, esa es nuestra posición, pero vivimos como nuevas criaturas. Esto tiene que ver con nuestra práctica. Por eso el apóstol decía, el que hurtaba, ayúdame que ustedes saben esos textos, el que hurtaba, por favor, no siga robando, que usted ya es creyente. Ojo vivo con eso, dice el hermano José. Pero hermano, la verdad es que hay hermanos ladrones. Pero son hermanos. Son bautizados en el nombre de Jesús. Un día recibieron el Espíritu Santo, pero se dejaron tentar por el enemigo y se quedaron con una plata que no les pertenecía. Ese hermano se volvió mentiroso, se volvió adúltero, traicionando la posición, practica las obras de la carne como si no tuviese la posición. Pero yo le hago una pregunta: si esa persona que robó, si esa persona que fornicó, que adulteró, que mintió, viene y se arrepiente, ¿lo perdonará Dios? Claro que sí, lo perdona Dios. Todo el que a mí viene, yo no le he hecho fuera. Yo no le he hecho fuera. Así que por favor siga considerando el ejemplo del príncipe y el mendigo. Es clave para nosotros. Ahí lo entendemos.
Bueno, hay otras cositas aquí, mis hermanos. Simplemente quiero terminar con esta pregunta. ¿Le agrado a Dios? ¿Estoy viviendo una vida agradable a Dios? Segunda de Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables a Dios. Y creo que todo tiene que ver con el entendimiento de nuestra posición en Cristo, hermano. Cuando uno entiende, hermano, la realidad tan grande que vivo en Cristo. Hermano, yo entiendo que si no tengo una buena práctica, estoy defraudando. Estoy defraudando la realidad a la que me ha metido Dios. Porque ya estudiamos y ya miramos, no estamos hablando de cuentos. Este evangelio no es una ilusión. Hermano, el evangelio de Cristo es verdad. Es verdad, hermano. No importa que nosotros nos hayamos empecinado en demostrar lo contrario, pero el evangelio de Cristo es verdad. La obra de Cristo es real. La obra de Cristo es efectiva. Es poderosa. Y todos en algún momento lo experimentamos, lo vivimos. El Señor tiene el poder para romper las cadenas. ¿Cuántos lo han vivido? El Señor tiene el poder para sanar las enfermedades. El Señor tiene el poder para restaurar nuestras condiciones. Él ha restaurado muchos de nuestros hogares. Él nos sacó de la droga. Él nos sacó del vicio. Nos quitó el cigarrillo. Nos quitó el alcohol. Nos sacó de la promiscuidad. Nos hizo libres. Reventó las cadenas. Lo sentimos, lo experimentamos. Es verdad. El problema es que muchas veces fijamos nuestra vista en nuestra condición en vez de en nuestra posición. Nos desanimamos mucho cuando nos enfocamos en la manera en que hemos estado viviendo y en la manera en que hemos andado. Pensamos que nuestros fracasos son todo lo que el creyente puede ser. Hermano, no. El fracaso no es la realidad de Dios. Hay que salir de allí, hay que despegarse, hermano, de esa fijación que tenemos por el problema, por la debilidad, por el fracaso. Dios viene hablándonos hace días de que salgamos de esa actitud de víctimas, que nos metamos en la realidad de Dios. Aleluya. Mientras más miramos hacia nuestro estado y condición, más desanimados estaremos. Nos sentiremos un fracaso. Debemos en cambio fijar nuestra vista en nuestra posición en Cristo. Soy un hijo de Dios. Soy acepto en el amado. El Espíritu de Dios mora en mí. He sido llamado a la santidad. Soy un santo. Soy una nueva creación en Cristo. Tengo completo perdón de todos mis pecados. Tengo paz con Dios. Estoy tan agradecido por todo lo que Dios ha hecho por mí.
que voy a permitir que los hechos de mi posición sobrepasen los sentimientos de mi condición. Yo diría, hermano, vamos a abandonar el complejo de nuestra condición y a remontarnos a las alturas de nuestra posición. Aleluya. Sí, humanamente soy como un gatico. Pero cuando me miro en el espejo de Cristo, yo soy un cachorro de león. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermano? Ay, pobrecito, qué gatito. Ay, hermano. Pero cuando usted está en Cristo, usted dice, gatito, eso es lo que piensas. Estás equivocado porque miras la apariencia. La apariencia es débil, pero dentro de mí está el poder del Espíritu Santo. No te hagas escuchar como gatico, hazte escuchar como león. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se acuerda de David frente al gigante? David era como un gatico. Pero él le dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, y yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y él, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré el cuerpo de los filisteos a las aves del cielo. Aleluya. Escuche esto. Póngase de pie, por favor. Mientras más nos centremos en los hechos de nuestra posición, más animados nos sentiremos. Nos veremos como Dios nos ve en Cristo. Nos regocijaremos por lo que somos en Cristo. Antes de involucrarnos en alguna actividad, podemos detenernos y decir, soy santo, soy un siervo del Dios Altísimo, soy un ciudadano del cielo, soy un hijo del Rey. Necesito vivir de acuerdo a ello, capacitado con la fuerza y el poder del Altísimo. Aleluya. Un día no muy lejano, mi condición y mi posición serán iguales. Llegará el día en que mi práctica corresponderá perfectamente a mi posición. Ya no seré solo un santo, sino que viviré santamente todo el tiempo. No seré solo una nueva criatura, sino que viviré siempre como tal. Tendré un andar perfecto que se ajustará a mi perfecta posición. No tendré solo una posición en los cielos, sino en mi condición estaré allí. No seré solo un ciudadano del cielo, sino que estaré en el cielo, viviendo una vida celestial con todos los santos de Dios. Pero hay que vivir practicando hoy lo que seremos algún día. Aleluya. Aleluya. Este altar está abierto. ¿Algún terrenal que quiera vivir como celestial? En el poder del Espíritu Santo, en el poder de la posición que Dios le ha dado. La gran diferencia. La gran diferencia. Viniste esta mañana a aprender. Pues aprende. Aprende.
¿Qué es más importante, la posición o la condición? La posición es lo más importante. La condición tiene que ajustarse a la posición. ¿A quién le pertenece tu corazón? ¿A quién le pertenece tu mente? ¿La mente de quién tienes? ¿El corazón para quién tienes? Por eso David dijo: si yo hablase como ellos, perdón, los hijos de Asaf, si yo hablase como ellos, ciertamente a la generación de Dios se engañaría. Porque ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Usted y yo le abrimos las puertas al Altísimo. Usted y yo le abrimos las puertas al Rey de Gloria. Así que no podemos vivir de cualquier manera. Hay que vivir como a Él le agrada. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, es descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Señor. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Por eso recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, que has de ceder tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, que harás en mí. Yo creo en ti, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí. Precioso Señor Jesús, recibe, recibe toda la gloria, recibe
precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos gracias a Dios por la posición que nos ha dado? Levante sus manos, diga al Señor: gracias por haberme aceptado en el amado, por haberme dado esta posición tan grande, tan importante en tu reino. El solo hecho de ser llamado hijo tuyo. Cuán amor, cuán amor, cuán amor el de Dios, para que seamos tan solamente llamados hijos de Dios. Pero luego reconocer que ya somos hijos de Dios y que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Gracias, gracias. Ayúdanos a vivir, Señor, en concordancia con esa realidad. Enséñame a vivir como un príncipe. Enséñame a vivir como